Las primeras 24 o 48 horas son vitales para usted adquirir y reunir elementos de prueba que puedan llevar finalmente a tener una tesis sobre lo ocurrido. Todo el mundo sabe que los escombros del techo del YC lo trasladaron a Santiago de los Caballeros. Nunca se dio explicación de por qué los trasladaron para allá. No, bueno, la explicación es obvia, tratando de desaparecer cualquier tipo de evidencia que pudieran dar un testimonio claro y preciso de las causas de la tragedia. Encubrimiento. Entonces, solicitar un año después que se haga una experticia para determinar las causas del derrumbe, yo creo que hacer eso no representa. Lógicamente, el juez lo más que va a decir, bueno, no le voy a negar la posibilidad de que puedan probar algunas cosas, pero no tiene mayor justificación desde el punto de vista de la investigación criminal. Ni de la investigación per se en términos de experticias. Tú le vas a decir a los ingenieros, a los técnicos de la NASA, que vengan a determinar las causas del derrumbe del techo de la discoteca YC. Yo creo que no. Eso es una especie de burla a la opinión pública, una burla a las víctimas y a sus familiares, porque en definitiva esa experticia que se haga no va a tener ningún tipo de certidumbre ni va a tener ningún tipo de conclusión. Credibilidad. Que no sea la de burlarse nuevamente de este país. Porque ¿qué es lo que va a decir y quién va a hacer? Mira, cuando el drama del derrumbe del techo de la YC, ahí participaron los bomberos, la defensa civil, el CODIA, porque el CODIA, su ley orgánica, dice que es un asesor del Estado Dominicano. O sea, en los casos en que hay cualquier situación que requiere una experticia técnica del CODIA, el CODIA está habilitado para hacerla y tiene un carácter oficial. Oficial. Lo que quiere decir, lo mismo pasa con el Colegio Médico Dominicano, que en materia de medicina, en materia de salud, también es un asesor oficial del Estado Dominicano. Entonces, estuvieron todos esos organismos ahí en el momento del asunto. Y yo pregunto, ¿dónde está la experticia que hicieron los bomberos del Distrito Nacional? ¿Dónde está? ¿Dónde está la que hizo la Defensa Civil? ¿Dónde está la que hizo el CODIA? ¿Dónde están? La comisión internacional que había anunciado cuando era vocero de la presidencia, sí, Homero Figueroa. Dijo que una comisión internacional. Una comisión internacional iba a evaluar lo que pasó ahí. Miren, señores. Por eso es que hay que conocer la historia de este país. Cuando se desapareció, cuando secuestraron y asesinaron a Jesús de Galíndez, y se le armó el lío que se le armó internacionalmente a Trujillo. Sí. Ustedes leen el libro La Fiesta del Chivo o ven la película y aparece una escena donde Balaguer le dice a Trujillo, vamos a crear una comisión internacional para determinar qué fue lo que le pasó a este hombre. Y Trujillo le dice, Balaguer, cállate. Sí. Cada vez que ocurre un hecho, Balaguer, cuando mataron a Orlando Martínez, creó una comisión para investigar el crimen de Orlando y ofreció 50,000 pesos a quien diera detalles sobre la muerte de Orlando. Y finalmente dejó una página en blanco. Entonces, la historia de este país
está llena de comisiones que nunca llegaron a ninguna conclusión, como no ha llegado a conclusión la comisión Warren que investigó el crimen de Kennedy. Es decir, que las comisiones se crearon siempre para no hacer nada y para mantener a la gente entretenidos. Yo recuerdo allá en la ciudad de Washington que yo, conversando con una persona de cierto nivel, le decía, mire, en República Dominicana cada vez que se ocurre un hecho determinado se forma una comisión para que no haga nada. Y la persona me dijo, y aquí también. Y aquí también. Nosotros somos los creadores de la modalidad. Ahora, doctor, pero lo de crear una comisión internacional, que fue lo que dijo Homero, a mí me pareció lo más acertado de haberlo hecho. Una comisión internacional, porque me viene a la mente la comisión internacional que pidió el presidente Colón con el conflicto. ¿Usted se acuerda de ese conflicto que se le armó en Guatemala a Colón con Álvaro Colón. Con el asesinato del abogado Rosenberg? Este abogado que grabó un video y dijo, si usted está viendo este video, es porque el presidente Álvaro Colón me dio para abajo. Sí. Y efectivamente, lo encontraron muerto. Sí, sí. Y la gente se tiró a las calles. El video salió en toda la prensa y la gente se tiró a la calle a pedir la renuncia de Álvaro Colón. ¿Qué dijo Álvaro Colón? Bueno, pidió una comisión de la ONU para investigar el caso. Y se investigó. Y el resultado superó a la ficción. ¿Eh? El resultado de eso superó a la ficción. Se comprobó que el abogado Rosenberg, pues se había él mismo mandado a desvivir. Porque él creía que Álvaro Colón había, pues, mandado a desvivir a su amante. Okay. Por unos asuntos del banco agrícola, pero él no lo pudo demostrar con pruebas. Y entonces, como él estaba convencido, pero no lo pudo demostrar con pruebas. Y la impotencia lo llevó a eso. Sí, hay muchos casos en la historia. En Italia había un diputado, apellido Matteotti, que era muy crítico de Mussolini. Y entonces alguien le preguntó a Mussolini un día, un periodista, las críticas que le hace Matteotti. Sí, Matteotti es muy efusivo. ¿Y cómo le gustaría ver a sus enemigos políticos? Y Mussolini dijo, adiós, muertos. ¿Qué resulta? Se desapareció Matteotti. Lo secuestraron, desapareció. Y finalmente, en medio de una lluvia, unos cazadores andaban con unos perros y las lluvias arrastraron tierra y apareció el cadáver de Matteotti enterrado. Y se armó el tremendo escándalo allá en Italia. Uh-huh. Y el duce, Mussolini, ordenó una investigación al respecto. Y como ustedes comprenderán, la comisión que investigó los hechos dijo que Mussolini no tuvo nada que ver con los hechos, porque a veces también existe la carambola. Tú me amenazas, pero el que oyó la amenaza y sabe que si yo aparezco muerto, se te va a pegar a ti, que fuiste el que me amenazaste, entonces posiblemente ocurran hechos parecidos, cosas parecidas. Pero realmente, frente a hechos determinados, y que en Colombia se creó una comisión llamada la Comisión de la Verdad para investigar algunos crímenes que ocurrieron allá en Colombia, crímenes colectivos de comunidades enteras que fueron arrasadas, que fueron asesinadas, jóvenes colombianos que fueron agarrados y ponerles ropa militar y fusilarlos para que dijeran que eran guerrilleros que el ejército colombiano había matado. Y entonces esas comisiones rindieron algunas informaciones que señalaban precisamente, por ejemplo, a Álvaro Uribe.
Los falsos positivos de Álvaro Uribe, eso es una barbaridad. Sí, Álvaro Uribe fue calificado en un momento dado como un narcopresidente y además narco paramilitar. Tipo que su gobierno mató cantidades de gente. No obstante sus relaciones directas con el narcotráfico. Pero todo eso queda, nunca ha sido juzgado, nunca ha sido condenado por ninguno de esos hechos que ocurrieron. Y tiene una incidencia política increíble todavía. Bueno, por lo menos ahora perdió, no ganó sí, por lo menos como perdió, senador. Pero lo que quiero decir que toma decisiones, por lo menos es el principal articulador de la oposición, aunque no participa electivamente. Así es. Sí, ahora, volviendo al tema del peritaje, yo vi no para nada conveniente de que el Ministerio Público aceptara ese peritaje que viene del Poder Ejecutivo, desde las oficinas que responden al Poder Ejecutivo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque en el momento en que el presidente Luis Abinader pues deja que su abogado de confianza, y un abogado que nombrado por decreto, Sí, vaya a defender al señor Antonio Espaillat, pues ahí mismo hay un conflicto de interés aquí y una pérdida de credibilidad ante cualquier estudio o peritaje que muestre una dependencia del propio Luis Abinader. Entonces el Ministerio Público debió decir, ay, no. Vamos a convocar a un peritaje real independiente de usted, señor presidente. pero tú diste el caso, pusiste el ejemplo ¿Y tú crees todavía en el Ministerio Público Independiente? Bueno, ellos tienen esa narrativa arriba. No, hombre, no. Aquí la independencia tiene que ser necesariamente conceptual y cerebral. Aquí la mayoría de la gente, nadie es independiente. ¿Y tú crees que el presidente Luis Abinader va a mandar a uno de sus abogados a defender a una persona sabiendo que eso lo vincula de manera directa con la investigación? Tenemos una llamada, José. Sí, tenemos una llamada. Pues vamos a tomar una llamada. Vamos a tomar una llamada. ¿Te quiero hablar con el doctor? Claro. Buenas. Buenas. Hola, buenas tardes. Bien, muy bien. ¿Quién habla y desde dónde? Pero yo no quiero salir al aire. Ah, bueno. Ok. ¿Que no quiere salir al aire? salir al aire. Estamos en vivo, señores. Exacto, Recuerden, estamos en vivo, esto es así. Aprovechen ahora a nuestro amigo el doctor Castro, que no es todos los días que lo tenemos aquí, y más en vivo. Exacto. ¿Tenemos otra llamada, José? ¿Tenemos otra? No, ok. Ok. Continuamos. Sigamos. Sí. Seguimos entonces, Maracayo, termina la idea, lo que tú planteabas entonces. No, eso, que entonces resulta que aquí vemos entonces una guerra entre la defensa y el Ministerio Público del peritaje independiente. Pero muy convenientemente, estos dos peritajes, primero el del Ministerio Público que lo avaló, que no tiene credibilidad ante la sociedad dominicana, y obviamente el otro peritaje de la defensa, que mucha menos credibilidad va a tener y de independiente no tiene absolutamente nada. Entonces les presentan esas dos opciones a la ciudadanía para que la ciudadanía pues se confunda y diga, bueno, no confío en ninguna de las dos. No confío en ninguna de las dos. Cuando viene a ver, el Ministerio Público realmente está mintiendo. Y si hubo una explosión. Y si hubo un atentado. ¿Y qué le sirvió al Ministerio Público para presentar requerimiento conclusivo en el caso del Yesé? No, ese expediente no tenía una experticia. Pregunto yo. Porque si presentaron acusación contra los hermanos Espaillat sin tener una experticia, eso es como que tú presentes un caso de accidente de tránsito sin el acta, Exacto. el levantamiento del accidente. O sea, sí. Eso no tiene ningún sentido. Como que tú presentes una acusación por homicidio sin presentar el acta de defunción y sin presentar la necropsia hecha por el INACI. O sea, hay cosas en la vida, desde el punto de vista del derecho, que tienen que tener un sustento. Porque tú no puedes presentar un caso sin tener los elementos de prueba que
No, y todas las cosas fueron como tan obvias, porque 2 meses después es que el Ministerio Público entrevista a Antonio Espaillat. Le dio tiempo a hacer cualquier cosa. Aparte de eso, usted recuerda, y esto creo que seguramente fue 2 meses después, o quizá un poco más, cuando el Ministerio Público decide entonces incautar las ruinas del Jet Set. Es decir, que antes de eso estaba abierto ahí a merced de cualquiera que fuese. A merced de cualquiera. A hacer cualquier cosa, Sí, las evidencias. claro, Y parte de esos escombros que se trasladaron a Santiago para de alguna Sí. manera complicar más las cosas y No, la y experticia. entonces algunos periodistas sentando la base para la especulación, Ujú. diciendo que se oyó una explosión y que posiblemente algún enemigo. Algún enemigo del Ministerio Público por los golpes tan contundentes que el Ministerio Público le estaba dando al crimen organizado y que eso era una especie de venganza al Ministerio Público. Sí, todo Ey, eso fue. Un ministerio, Premio Nobel pero de Literatura. Un ministerio Eso fue. público que ayer mismo estaba pidiendo la misma su titular, un pacto para enfrentar Contra la la violencia violencia en República Dominicana. O sea, ese ministerio público tan efectivo, Pero ¿no? que el mayor creador de violencia es el Estado. El Estado dominicano es el mayor creador de la violencia. Pero además, presentar la posibilidad de un pacto contra la violencia es ni siquiera conocer la literatura universal, porque cuando se escribió el libro El contrato social de J.J. Rousseau, Jacques Rousseau escribió el contrato social, donde establece en ese contrato social cuáles son las partes que participan de ese contrato y cuáles son las obligaciones que tiene cada uno de ellas. Porque el contrato social y el espíritu de las leyes de Montesquieu son los que crearon el Estado moderno y fueron los que crearon la división de los poderes. Entonces, ¿cómo tú me vienes a decir que tú vas a hacer una reunión para conseguir un pacto social en contra de la violencia? La violencia es generada precisamente por el Estado. Tú quieres mayor violencia que pueda tener un padre o una madre cuando por la mañana no tiene que darle a sus hijos. ¿Tú quieres más violencia de ahí? sí. O que una gente vaya a un hospital y no encuentre un médico que lo atienda en sus dolencias. Mira, yo pasé antes de ayer frente al hospital Heriberto Peters. Yo no sabía que aquí había tanta gente con afecciones cancerígenas. Sí, Oye, este país la fila salía a la calle, en toda la orilla de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Una fila de gente a las 6 de la mañana. Ahí en Heriberto Peters. Manden un día de esto alguien con una cámara a que ustedes tomen una fila, para que ustedes vean. Y en las condiciones que esas personas tienen que hacer esa fila. Esa fila, sí. Entonces, gente enferma haciendo una fila afuera. Sí. dañándose más su salud, que está de por sí bien Entonces, tú comprometida. quieres más violencia de ahí. El cáncer que no quiere ver nada con estrés. Ujú. Pero tú quieres más violencia de ahí. Y cuando una gente va a la escuela a inscribir un muchacho y le dicen que no hay cupo. Tú quieres mayor violencia. Yo le he narrado a algunas gentes algo que yo vi, y fue que un señor estaba en una farmacia que fue a comprar un medicamento. Y la muchacha fue con la receta y vino allá para acá y le dijo, sí, el medicamento existe. ¿Cuánto cuesta? Cuesta 1,200 pesos. Y ¿cómo lo detallan? No se detalla la caja, tiene que ser la caja completa. Y el tipo tenía una papeleta de 500 pesos en la mano. Y yo vi cuando él comenzó a enrollarla así, enrollarla. Hizo como un cigarrillito con ella. Hizo así, se le echó en el bolsillo, dio la vuelta y salió. Y yo le dije a la muchacha de la farmacia, tú no sabes cuántas ideas pasaron por la cabeza de ese señor, que él salió a comprar un medicamento, a lo mejor para uno de sus hijos. Y resulta que este sistema le impide comprar lo que él necesita para un problema de salud. ¿Tú quieres más violencia de ahí?